quedan resueltos, efectivamente. Bueno, pues en esta ponencia, que prometo intentar recuperar 5 minutos, lo que vamos a hablar es sobre las necesidades energéticas de los edificios y cómo el gas natural per se, es decir, por la naturaleza de este propio combustible convencional y por las tecnologías que van asociadas a él, nos pueden dar una contribución en cuanto a sostenibilidad y eficiencia que puede ser de gran interés. Y antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Ver en la situación en la que nos encontramos, la coyuntura económica no solamente española, sino la coyuntura europea, coyuntura financiera, en el cual obviamente muchos no lo dicen, pero estamos en una situación con un crédito flotante brutal, con el cual pues, tendremos que buscar soluciones en los próximos años, no dentro de 6 meses, y cualquier acción que hagamos, sea la energía, sea en cualquier ámbito de nuestra vida, lo primero que vamos a tener son unas problemáticas para obtener financiación, para obtener un dinero que nos permita ejecutar cualquier actividad. Con lo cual, si hablamos de energía, lo primero que tendremos que analizar, y ya lo ha apuntado mi buen compañero y amigo Domingo, no solamente tendremos que valorar la rentabilidad, y hablaremos de ello a lo largo de estos 30 minutos, sino que también tendremos que analizar si somos capaces de hacer la inversión inicial para hacer esa solución o ese método que queremos emplear energéticamente, si podemos hacerlo, porque si no, podemos inventar la solución energética más maravillosa, pero si no la podemos aplicar, pues hemos hecho un mal trabajo. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es que obviamente tenemos unas necesidades en nuestros edificios, que es un edificio de terciario, pero podemos hablar también de residencial, en iluminación, agua sanitaria, calefacción, aire acondicionado y usos eléctricos en distintos motores, fuerza mecánica, etcétera, etcétera. Y lo primero que tenemos que analizar es, bueno, ¿cuál es nuestro reto energético? Ya lo estamos apuntando. Primero, ser eficientes. A mí me gusta esto, resumirlo en, tenemos que conseguir más con menos. Es decir, más confort, y además esa palabra no la olviden nunca, es decir, lo que no podemos es renunciar a nuestros niveles de confort y a aquello que queremos obtener para estar a gusto en nuestras actividades. Luego el confort lo debemos mantener y lo que debemos hacer es reducir la cantidad de energía que necesitamos para estar confortables. De un modo económico para el usuario, les puedo decir que lo que más mueve al mundo es el bolsillo. Si nosotros conseguimos algo ahorrándonos dinero, eso será bienvenido y lo mantendremos. Si no conseguimos ahorro, realmente renunciaremos a ello o lo sustituiremos por otra cosa. Obviamente tenemos que hacerlo con un bajo impacto medioambiental, es una necesidad de nuestra sociedad y creo que cada vez estamos más convencidos, y con unas inversiones iniciales, y esto es importante, que sean asequibles. Soluciones maravillosas, pero que cuesten tanto en su inversión inicial que no podamos llegar a ellas, se van a convertir en soluciones inútiles. Bien, y entonces, ¿en qué situación nos encontramos en España? Ya lo ha apuntado Domingo, en los edificios de nueva construcción ya tenemos el etiquetado energético en marcha y la situación actual es que los edificios habitualmente tienen calificación E, D o C y solamente algunos edificios institucionales o insignia de algunas compañías los llevan hasta calificaciones A o B. Y nos queda la calificación energética de los edificios existentes, que en cuanto se ponga en marcha, de acuerdo con el baremo que tenemos actualmente, la calificación energética en nuestro país, serían F o G. Ahí entraría lo que ha hablado Domingo, que en principio, cuando se haga la calificación en estos niveles más bajos, el titulado que haga la calificación tendrá que hacer las recomendaciones que permitan subir 2 niveles la calificación, pero, y lo adelanto a cosas que diré más adelante, y ya lo dijo Domingo, lo que tendrá que hacer es un análisis de rentabilidad, y no vale el subir 2 niveles a cualquier precio. Es decir, el ahorro, si yo voy a ahorrar 1, pero me cuesta 1000 inicialmente, el periodo de amortización va a ser de 100 años a lo mejor, y digo, pues mire, esta solución no es válida. Y es más, yo avanzaría ahora que lo que tenemos es que estar hablando de periodos de amortización de 4 años sería lo ideal, pero todo aquello que sobrepase los 8 años en cuanto a rentabilidad realmente pierde todo su atractivo. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta en nuestro país es que
El método de certificación en este momento en nuestro país se basa en una escala de emisiones de CO2, con lo cual algunas soluciones que nos permiten unas emisiones de CO2 prácticamente nulas, aunque realmente su impacto real no sea netamente cero, pero que no analiza el consumo de energía primaria, eso cambiará su situación en cuanto se desarrolle la Directiva 2010/31 y se establezcan unos máximos de consumo por metro cuadrado y año en los edificios. Perfecto. Lo que les comentaba, la Directiva 2010/31, que ya les comentó Domingo, efectivamente habla de edificios de consumo casi nulo. De consumo casi nulo no quiere decir que no consuman casi nada. Lo que se va a establecer son unos límites máximos, unos niveles máximos de consumo por metro cuadrado y año. Y esos niveles los establecerá cada Estado miembro de la Unión Europea de acuerdo con sus distintas climatologías. Luego tendremos edificios de consumo casi nulos distintos en Soria que en Málaga, porque además sus demandas van a ser distintas. Y lo que deja claramente esta directiva ya es el análisis de rentabilidad en cualquiera de las soluciones que se estudien. Es decir, rentabilidad, obviamente hablamos de coste-beneficio que vamos a tener con estas soluciones. En conclusión, lo que tendremos que hablar es minimizar la demanda de energía, aumentar la aplicación de energías renovables, hasta en el primer término, obviamente ustedes son los más adecuados porque tratan la piel de los edificios, su envolvente, y en esta ponencia lo que hablaremos esencialmente es de maximizar el rendimiento de los sistemas térmicos. Bien, y en el fondo, ¿en qué situación nos encontraremos en el futuro? Pues los edificios que se diseñen a partir del 2020, que es el límite, habitualmente serán en nuestra escala actual normalmente As o Bs. Habrá que incluso establecer un incremento de escala a la A+ o a la A++ para edificios singulares, edificios emblemáticos, y los edificios existentes tendremos que llevarlos a calificaciones entre la E y la C. Y obviamente para conseguir esto, como sustituyen al consumo en parte de energías convencionales, los sistemas solares térmicos tendrán un protagonismo importante porque incluso las tendremos que tener con contribución para la contribución en el servicio de calefacción. Pero hago un pequeño apunte, pero que esos sistemas solares térmicos de verdad aprovechen y que no ocurra como lo que tenemos ahora, que por desgracia en un porcentaje muy importante de las instalaciones solares térmicas, ¿saben lo que son? Cementerios de chatarra encima de nuestros edificios, porque no funcionan. Eso es lo que no podemos permitir. Y en el fondo, como resumen, la pirámide de la eficiencia, que es obviamente la base, es reducir la demanda mediante un tratamiento bueno de la envolvente, instalar buenos sistemas térmicos dentro de los edificios y, por supuesto, el empleo de energías renovables que nos permita reducir el consumo de energías convencionales. Y vamos a ver dónde debemos aplicarlo, porque hablamos mucho de los edificios de nueva construcción y miren, en la década pasada, con todo el boom, la burbuja que llaman algunos, obviamente se han construido 4.600.000 viviendas en nuestro país. Efectivamente es un gran volumen. Estas viviendas prácticamente o un porcentaje muy pequeño no corresponden a código técnico de la edificación, sino corresponden a normas básicas de la edificación, pero su nivel de construcción es bueno. Pero si analizamos el parque de viviendas que tenemos en nuestro país, tenemos del orden de 25 millones de viviendas. Bueno, pues si analizamos las viviendas existentes entre la década de los 50 y la década de los 80, y pongo la década de los 80 porque fue cuando realmente se empezó a emplear las normas básicas de la edificación de una manera más rigurosa, si hablamos de esos edificios hablamos de 9 millones de viviendas, en los cuales el mejor aislamiento que nos podemos encontrar es una cámara de aire de 6 centímetros, pero de aire, sin ningún tipo de aislamiento. Ahí es uno de los objetivos donde tendremos que rehabilitar, pero obviamente, ¿con qué condiciones lo vamos a ver? Pero uno de los aspectos que tendremos que tener es que una herramienta va a ser la certificación energética de esos edificios existentes, porque va a ser algo motivador
para poder rehabilitar esas viviendas. Tengan en cuenta, ustedes van ahora a una agencia inmobiliaria en Francia o Alemania y los edificios en alquiler tienen su letra de calificación al lado para que el que va a alquilar o va a comprar sepa directamente de una manera aproximada o relativa, cuánto le va a consumir energéticamente, es decir, cuánto le va a costar cada mes en energía esa vivienda. Luego, a igualdad de precio entre dos alquileres, aquella vivienda que sea mejor calificada tendrá una mejor aceptación por el mercado que una peor calificada. Luego, esa certificación energética va a ser un acicate para que la gente rehabilite y mejore sus viviendas. Pero, ¿con qué criterios? Y sobre todo quiero llegar al último criterio que voy a indicar. Por supuesto, hay que valorar su rentabilidad, volvemos a hablar a nivel financiero. El siguiente elemento, los aislamientos, es decir, el tratamiento del edificio, de la vivienda, para que no consuma, es decir, un buen aislamiento es importante. No pensemos como hasta ahora, o incluso ahora muchos nos cuentan, este sistema es mucho mejor porque es centralizado, porque la caldera central tiene 3 puntos porcentuales más de rendimiento que una individual. Cuidado, se analizan los sistemas. Una misma caldera con radiadores de baja temperatura es más eficiente que con radiadores a 90 grados. Con suelo radiante es un poquitín más eficiente que con radiadores de baja temperatura. Luego tenemos, y los sistemas de distribución también afectan. Luego esto es algo que tenemos que considerar también. Hay que adaptar los sistemas térmicos que se instalen al tipo de uso que vamos a hacer y realmente, como veremos en un par de fotografías, los sistemas individuales para el residencial son más eficientes, consumen al final menos energía que los sistemas centralizados. Los sistemas de district heating, es decir, las calefacciones de distrito, que son otra de las grandes ideas elefantes, es el mejor sistema. Ojo, son eficientes cuando tenemos energías residuales gratuitas y tenemos consumos intensivos, porque tengan en cuenta que una red de distribución de district heating tiene unos costes de inversión iniciales del orden de los 2.000 euros el metro lineal, considerando la parte proporcional de conexión a los edificios. Una instalación equivalente para llevar la energía primaria, el gas natural, hasta cada uno de los edificios, tiene un coste que no llega al 10% de esos costes de distribución que tiene un district heating. Luego, hay que consumir mucha energía, tienen que ser en centros hospitalarios, etcétera, etcétera, o tener una energía gratuita, como ocurre en un district heating que existe en la zona norte del Ayuntamiento de Barcelona, el 22 @, que tiene vapor gratuito de una planta de quemado de residuos sólidos urbanos, y obviamente es un vapor gratuito. Es la única manera en la que sean eficientes. Y en cualquiera de los casos, para todo tipo de rehabilitación tendremos que considerar mecanismos financieros. Algunos ya están hablando de las hipotecas de rehabilitación en vez de las hipotecas de adquisición de nueva vivienda. ¿Y el gas natural en qué nos va a aportar? Primero, por ser un gas y poder tener una combustión entre gases, combustible y comburente, conseguimos los mejores rendimientos con respecto a otros combustibles, sean líquidos o sean sólidos. Es el más económico, lo veremos ahora en una gráfica, y estable en precio de todos los combustibles convencionales. Por supuesto, por su característica de ser metano, tener el mayor número de hidrógenos por cada átomo de carbono que tenemos en el combustible, es el que menos CO2 por kilovatio hora produce, y además, al no disponer de azufre en su composición, no emite otros contaminantes que nos afectan a la calidad del ambiente urbano. Y finalmente, los veremos al final de esta ponencia, dispone de tecnologías de muy alta eficiencia. Esta es la gráfica, me paro mucho en ella, de precios. Sí, ahí está. Miren, la línea azul es la línea de gas natural de los precios desde el año 2003 hasta este año. Como ven, aunque obviamente es creciente, pero es creciente con una pendiente mucho menor y sin saltos bruscos que con respecto, por ejemplo, un gasóleo, que además de tener precios más elevados, el gasóleo puede estar en 10 céntimos de euro en este momento aprox por cada kilovatio hora de energía suministrada, mientras que el gas natural puede estar en 5,5 céntimos de euro por kilovatio hora, entre 5,5 o 6 céntimos de euro por kilovatio hora. Luego, es más económico y más estable. La curva del gasóleo se parece, por desgracia, mucho a una montaña rusa.
En cuanto a emisiones de gas, todos los gases combustibles, el propano y el gas natural, pero esencialmente el gas natural, son los que tienen los niveles más bajos con respecto, por ejemplo, al gasóleo. Y no nos olvidemos la electricidad, quien dice que la electricidad no contamina, cuidado, no contamina en el sitio donde uso esa electricidad, pero en las centrales térmicas donde tengo que producirla, vaya si contamina. Serán en centrales térmicas clásicas de carbón, de fuel oil, o incluso la central térmica de mayor eficiencia, que es la de ciclo combinado con gas natural. Y finalmente tenemos soluciones tecnológicas que hablaremos ahora. Nuestra vieja y conocida caldera, que aparte de que la conozcamos sobremanera, ya nos lo ha contado Domingo, han crecido en su eficiencia, en su rentabilidad final y además a unos precios cada vez más competitivos que lo hacen una solución buena, y permítanme la expresión, buena, bonita y barata. Tenemos obviamente la climatización, no damos solamente soluciones para el calor, damos soluciones para el calor y el frío, sobre todo en el sector terciario, y tenemos la cogeneración, que le dedicaremos un pequeño capítulo especial. Si hablamos de tecnologías energéticas, es decir, cubrir nuestras demandas térmicas, si hablamos de calderas, aquí voy a ir muy poquito, la realidad es que estas calderas de condensación sobre una caldera clásica pueden producir ahorros entre el 15 y el 25%, y su gran característica, lo que habíamos hablado, lo que había hablado Domingo, es que a cargas parciales con respecto a una caldera clásica conseguimos unos rendimientos mucho mejores. Y dentro de eso, apunto esencialmente esto, la climatología española. Vamos a ver, muchas veces nos hablan de soluciones maravillosas porque se han estudiado en Alemania, en Austria, y vamos a ver, las soluciones buenas para Alemania o para Austria pueden no ser tan buenas para nosotros. Nuestra climatología es totalmente distinta. Madrid, se calculan los sistemas, he calculado muchos sistemas térmicos para una temperatura en el exterior de menos 4,6 grados centígrados, cuando la mayor parte del tiempo que utilizamos nosotros la calefacción en Madrid, la temperatura exterior puede ser de 5 a incluso 12 grados o 14 grados de temperatura en el exterior. Luego, vamos a necesitar solamente parte de la potencia, una potencia menor. Luego vamos a trabajar en carga parcial, y ahí es donde las calderas de condensación nos dan su mejor rendimiento. Y obviamente esto ya es un apunte, olvidémonos ya de decir que el rendimiento nominal de este equipo, su COP o su REE, es en rendimientos del 98%, las calderas de condensación del 108%, ese es el nominal. Lo que tenemos que empezar a hablar es ya el rendimiento estacionario, y así toda la normativa que en este momento se está elaborando y publicando en Europa y que será traspuesta a nuestro Estado miembro, a España, se tendrá que referir siempre a rendimientos estacionales. Lo adelanto, también los aparatos de térmicos, como calderas, bombas de calor, etcétera, etcétera, van a llevar en breve, no sé si meses, pero como máximo un año, etiquetas igual que las que encuentran ustedes en un centro comercial cuando van a comprar una lavadora. Luego, lo que tendremos que analizar, y esa etiqueta se referirá claramente al rendimiento estacional. Luego, este es el argumento con el que tendremos que hablar. Bien, simplemente en cuanto a los sistemas centralizados, muchas veces la gente habla que, bueno, no hay pérdidas en la distribución porque el RITE ya nos lo limita a un 4%. RITE limita la potencia. RITE limita qué potencia instantánea es la que puede perder una red de tuberías por nuestros garajes, patinillos, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que analizar es la energía que perdemos al cabo del año, que es la potencia en pérdidas multiplicado por las horas de funcionamiento. Un sistema de agua caliente central tiene que estar, esa red de tuberías con agua caliente en su interior, 24 horas al día, 365 días al año. Es decir, 8.760 horas al año. Y además hay otro aspecto. Ven una red de distribución, además aparentemente está muy bien, estaría bien diseñada, pero ojo, tenemos que analizar no solamente el diseño, sino si los espesores se han elegido correctamente, si el montaje ha sido correcto o no, y si se han analizado los posibles puentes térmicos que hemos dejado en la red. Porque esa red que ven ustedes tan bonita, si le cambiamos el color del cristal con el que la miramos y nos vamos a una simple termografía,
oh sorpresa, nos encontramos que aquello que debería estar a unos 20 grados, 22 grados como mucho, nos lo encontramos a 35 grados de temperatura, y si vamos a las posiciones de puentes térmicos, sujeciones con soportería, nos encontramos temperaturas de 45 grados. Eso es un radiador que está perdiendo calor durante todo el año. Luego, cuando analicemos un sistema centralizado, tengamos muy en cuenta este aspecto, porque si además el consumo en el interior de los usuarios, y si es residencial, las viviendas hoy por nuestro ritmo de vida están abandonadas prácticamente todo el día, nos vamos a las 9 de la mañana, y si hay niños chicos, en el mejor de los casos, a las 5, 5 y media, hay alguien en casa, o si no, hasta las 7, 8 de la tarde, no hay nadie. Es decir, no son intensivas en consumo. Las pérdidas pueden representar porcentajes sobre la energía realmente consumida de más del 30%. Suena extraño, pero esos son los datos que tenemos reales tomados en edificios que controlamos. Y por supuesto la caldera de gas es el socio ideal para hibridarse con la energía solar térmica, como ya les he dicho, que funcione, porque esencialmente se basa en un principio de funcionamiento, en especial en los sistemas individuales, que la energía convencional, en este caso el gas natural, solo se consume si hay demanda. Si yo en la vivienda con un sistema individual con gas y solar no abro el grifo, no consumo nada. No me pide nada el sistema de calefacción a consumir. Si yo abro el grifo y la energía que tengo acumulada de energía solar térmica es suficiente, tampoco consumo energía convencional. Y solo cuando la energía solar térmica no es suficiente es cuando aplicamos el gas natural como energía convencional, y además la de menor impacto medioambiental, para cubrir nuestro confort. Si hablamos de microcogeneración, por indicar la definición, obviamente es la producción de energía eléctrica y de energía térmica al mismo tiempo. Tenemos ya equipos, ya no solamente para las grandes industrias, les puedo asegurar que muchas de las industrias que tenemos, siempre me olvido el nombre, la que tenemos en la salida de Santa Eugenia hacia Valencia, a mano izquierda, les puedo decir que no sobrevive, va muy bollante, porque tiene un sistema de cogeneración que le hace muy competitivo a la hora de poder distribuir y vender su producto, pero ya tenemos productos, bien sea con motores alternativos, con microturbinas, o lo que ya es una pequeña realidad en países como Gran Bretaña, Alemania, y que pronto tendremos aquí, que son cogeneraciones de 1 kilovatio, de producir 1 kilovatio eléctrico de potencia en nuestra propia casa y cubrir las demandas térmicas, en el lugar donde tenemos la caldera individual mixta actual. La única diferencia es cuidado con si es en tabiquería seca, porque esta máquina, en vez de pesar los 25 kilos de una caldera individual mixta, pesa unos 80, 90 kilos. Hay que tener una pared que nos soporte este peso, pero es la única diferencia que podemos tener. Y la manera en la que funciona la cogeneración es: estoy produciendo energía eléctrica continuamente, es un equipo que debe funcionar de manera continua, produzco energía eléctrica y produzco energía térmica. Produzco energía térmica, la línea verde, que me puede cubrir la línea azul, que es el agua caliente sanitaria, e incluso la demanda base en calefacción durante los meses de invierno. Por ejemplo, esta línea de funcionamiento verde sería el equivalente a que el motor funcionase unas 6.000 horas, 6.200 horas al año. Es decir, son equipos que deben funcionar, nos dice la norma o lo clásico, que deben funcionar al menos 12 horas al día, es decir, aproximadamente unas 4.000 horas al año. Bien, y ya para avanzar, la trigeneración, pues es la cogeneración un poquito más avanzada. Como obviamente en el verano yo no tengo demandas térmicas muy importantes, yo lo que puedo hacer es, en las máquinas de absorción, voy a poner la gráfica porque yo creo que es lo más... Cuando yo tengo poca demanda en el verano, obviamente tengo una demanda de refrigeración, esta máquina de absorción lo único que me produce es, mediante calor, en un ciclo de absorción, me produce agua refrigerada a 7 grados, y yo puedo cubrir la demanda de refrigeración base con este sistema de trigeneración
y las puntas de demanda de refrigeración las cubro con equipos clásicos de compresión, es decir, equipos de tornillo, equipos scroll, que me producen agua fría consumiendo energía eléctrica. Esta es una solución desde el punto de vista energético muy eficiente, o si lo quieren, muy con mayúsculas eficiente. Su gran problema es que con el coste de la máquina de absorción, que es preciso, más las torres de refrigeración húmeda que son precisas, su rentabilidad, es decir, su payback se alarga muchísimo, se va normalmente de 8 a 10 años como mínimo, con lo cual desde el punto de vista financiero son soluciones que no tienen visos de desarrollo, cuando menos por el momento. Y tenemos sistemas de cogeneración ya funcionando en todo tipo de instalaciones, siempre que tengan una demanda base bastante continua, como pueden ser las residencias geriátricas. En este momento en Madrid se está estudiando por la Comunidad de Madrid todo el grupo de residencias geriátricas, residencias de personas mayores que tiene en la comunidad, para hacerlas más eficientes, bien con calderas de gas, bien incorporando sistemas de cogeneración. En hoteles es otro consumidor clásico de sistemas de cogeneración. En polideportivos, es decir, todo aquello que tiene un consumo a lo largo de energético a lo largo de todos los días del año. Y no, viene ahí después. Bien, la bomba de calor a gas, es decir, también podemos producir frío. Es decir, ¿y en qué se diferencia una bomba de calor a gas de una normal? Bueno, pues una bomba de calor eléctrica normal, para la demanda de calor y frío yo le aporto electricidad y me cubre las demandas de calor y frío. Bueno, pues la bomba de calor a gas, no vamos a entrar en la tecnología, pero es exactamente igual. Para esa demanda de calor y frío yo aporto un 90% de gas natural, del orden del 8 al 10% de electricidad, sobre todo para electrónica y motores eléctricos y bombas que tienen estos equipos, porque obviamente el microchip a gas todavía no lo tenemos desarrollado. Estamos en ello, pero por el momento no los tenemos los microchips a gas. Los acabaremos teniendo en breve. Y el resultado para el usuario final es el mismo. Le cubre su demanda de calor y frío de una manera perfecta. Por su manera de funcionamiento, son equipos que están pensados en instalaciones centralizadas y por su tamaño, y esencialmente para el sector terciario, que es más intensivo en consumo. Y estas bombas de calor a gas, ¿qué es lo que nos permiten? Primero, como tienen la refrigeración del motor, acuérdense lo que hacen ustedes en su coche cuando llega la época de invierno y tienen frío dentro del coche. Cuando está funcionando, muevo una palanquita y la refrigeración del motor, en vez de evacuarla hacia el exterior por el radiador, la meto a otro intercambiador para calentar el interior, aprovecho ese calor. En las bombas de calor a gas puedo aprovechar el calor de refrigeración del motor para evitar que se escarche la batería exterior y por tanto que entre en ciclos de inversión de ciclo la bomba de calor, y por tanto mejoro la eficiencia y su capacidad de calefacción. Son más rápidas precisamente por ese aspecto en climas fríos, en ciclo de calefacción, que la bomba de calor eléctrica. Obviamente el verano, digo, pues ahí no necesito problema de evitar el desescarche. Bien, ahí lo que puedo hacer es aprovechar directamente ese calor para conseguir agua caliente sanitaria gratuita, y reducen la contratación de potencia eléctrica del edificio. Y hay que tener en cuenta que cada kilovatio que nos evitamos en la contratación eléctrica nos estamos ahorrando del orden de 1,5 euros por cada kilovatio al mes. Luego es un factor de ahorro también muy importante. Y finalmente, podemos tener soluciones combinadas, porque aquí era donde quería llegar yo. Podemos tener soluciones bien con una bomba de calor a gas más una caldera más unos paneles solares térmicos para cubrir las demandas del edificio. Podemos cambiarlo por una solución con bomba de calor a gas, con una microcogeneración y una caldera, y con o sin paneles solares térmicos. Tendremos un abanico de soluciones, porque lo que ya no tenemos son soluciones únicas. Para cada edificio tendremos un abanico de posibles respuestas, y tendremos que escoger la que más nos interese, la que sea óptima para ese edificio. Y si me permiten citar a un autor libanés norteamericano, Galbraith, como decía él, no digas que has hallado la verdad, lo que tendrías que decir es que has hallado una verdad. Aquí tendremos muchas verdades y tendremos que escoger aquella verdad que realmente se adapte a nuestro edificio. Y tenemos obviamente edificios
climatizados con gas, incluso edificios residenciales, uno en Zaragoza. Por supuesto, edificios de oficinas, en este caso es importante. Tengan en cuenta que la climatización es el 50% de la demanda en potencia eléctrica dentro de los edificios de oficinas. En hoteles, porque son grandes consumidores de agua y aprovechan el agua residual, e incluso en hospitales como este hospital en Valencia. Es decir, aquí son soluciones ya probadas, aquí no hacemos experimentos, ni con gaseosa ni en casa, aquí no hacemos experimentos. Y ya finalmente, comentar que seguimos trabajando en eficiencia junto con los fabricantes de aparatos, con todo el sector gasista, y ya estamos trabajando en equipos de bomba de calor a gas, pero basadas en ciclos de sorción, es decir, pueden ser absorción o adsorción, le dedicaremos una diapositiva, y fíjense, ya estamos hablando de COPs de entre 1,3 y 1,8. Y en energía primaria, si lo pasásemos al factor de conversión de las bombas de calor eléctricas, esto sería el equivalente a bombas de calor eléctricas con COP de 5. Es decir, estamos hablando de muy alta eficiencia. En cuanto a geotermia, también ya se dispone de equipos, se está trabajando incluso en sistemas de geotermia para producir frío, y la gran ventaja por la manera de funcionar de los equipos actualmente existentes para conectar a geotermia es que mientras una bomba de calor eléctrica, por su COP mayor, en principio, necesita mayor número de metros de perforación en el terreno que las bombas equivalentes en potencia con gas, con lo cual, si consideramos que cada metro de perforación son 30 euros de costo medio, obviamente esta solución, la solución con gas, va a ser de una inversión mucho menor inicial y por tanto va a ser más asequible que podamos aplicar esta solución que las soluciones con geotermia, porque ya se ha acabado la política de las subvenciones, ya no tenemos tanto dinero, y ahora cada solución tecnológica que apliquemos tendrá que ser rentable per se. Y eso es importante, y para ser rentable per se tengo que ver lo que me cuesta y lo que ahorro. Y al final sacar un payback, un periodo de retorno, una tasa interna de rentabilidad, lo que quieran ustedes llamarle, y será o no será rentable. Las máquinas de absorción, el sistema zeolite, lo pueden ver ustedes en la nube, es simplemente un material cerámico poroso en el cual al ponerlo en contacto con agua lo absorbe intramolecularmente generando calor. Y este es un ciclo lo que es lineal, no es un ciclo cerrado, y entonces estos sistemas utilizan un apoyo de energía solar térmica para generar un ciclo cerrado que se pueda ir funcionando a lo largo de las horas y con COPs del orden de 1,6, 1,8, y además con el uso, claro, de energía solar térmica. Y ya como resumen de todo esto, es decir, esta es una gráfica que hizo el laboratorio de Kemna, que hizo el estudio de ecodiseño para la Unión Europea, en el cual a lo largo de los años lo que se ve es que la eficiencia, lo ven en las ordenadas, los años en abscisas, las distintas tecnologías como van avanzando. En el fondo ven arriba las pilas de combustible, que ya se habla de ellas como precomerciales, pero todavía no las tenemos realmente comercializadas. Y ya cerrando, ¿qué es lo que ofrece el gas natural? Pues mire, soluciones sobre todo fiables, soluciones de baja inversión inicial y gran ahorro para el usuario final, que obviamente nos consiguen un ahorro de energía primaria para el país y una disminución de las emisiones de CO2. Y dentro de todo esto, Gas Natural, como empresa que hemos estado siempre con la eficiencia y estamos, pues seguiremos colaborando en todo aquello que mejore la calidad del medio ambiente. Porque para ser sostenibles, como dijeron, no en Río +20, sino en la anterior cumbre de Río, la sostenibilidad es satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la posibilidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas, o si, como digo yo, es decir, dejar un mundo un poquito mejor que el que nos han entregado. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel.